Este canal lo inicio básicamente para tener un recorrido de toda mi vida, para recorrer todo mi proceso de superación y desarrollo personal. Obviamente en este momento de mi vida, digamos que estoy atravesando esa barrera mental de romper todas mis creencias, todo lo que yo pensaba que era negativo, pero que simplemente te enseña y que sin lo negativo no sabríamos apreciar lo positivo y al revés, ¿no? Y en este canal, a partir de ahora, lo que quiero compartir es básicamente cómo soy yo, mis rutinas, mis cosas, mis temas personales, porque al final estamos como acostumbrados, tío, a que en las redes sociales solamente podemos enseñar cosas positivas, y obviamente todos somos personas, en la vida tenemos situaciones que quizás no nos gustarían, pero es necesario que pasemos por ahí, porque todas esas situaciones que muchas veces tú no quieres aceptar, que esas situaciones que te culpas o que buscas la responsabilidad en otras personas, esas son las responsabilidades que tenemos que hacer frente. Y obviamente esto durante mi vida me costó muchísimo aprenderlo. Me costó muchísimo darme cuenta de que no tenía que culparme por nada, sino simplemente qué había detrás de esa experiencia, ¿no? Por ejemplo, yo hace tiempo me sentía muy culpable, por ejemplo, cuando se murió mi abuelo, estaba muy lejos y yo no lo podía ver porque estaba, digamos, a 700, 800 kilómetros y en aquella época yo tenía 12, 13 años y obviamente estaba muy lejos, pero en ese momento, el Abel de aquel entonces sentía culpa. Y te estoy diciendo sentía, no pensaba en realmente que quería sentirse culpable, sino que lo que le salía inconscientemente era culpa, porque al final veía que mucha de su familia estaba cerca de él, que estaban con él, y yo no podía porque estaba lejos, ¿no? Entonces durante mucho tiempo en mi vida fui una persona que con facilidad se culpaba, facilidad para saber cuándo no hacía bien las cosas, para saber que quizás había sido egoísta y le daba muchísimas vueltas y me culpaba un montón. Y llegó un punto cuando tocas fondo en la noche oscura del alma, que le llaman, que fue cuando todo cobró sentido. O sea, entiendo que una persona, casi todas las personas tenemos en mayor o menor medida traumas en nuestro pasado y muchas veces no somos conscientes de cómo eso condiciona nuestra realidad. Simplemente entendemos pues que un trauma es algo que ha pasado, no se puede cambiar, no se puede sanar y allí está y es una experiencia más en nuestra vida. Pero déjame decirte algo, una de las cosas que yo más he aprendido es que eso simplemente es un camino más, es un punto más. Steve Jobs decía que los puntos siempre se unen hacia atrás y es realmente así. Lo que pasa es que todas estas cosas que yo te puedo explicar, tú tienes que verlas desde tu nivel de conciencia, tú lo vas a ver desde tu nivel de conciencia. Y quizás algunas de las cosas que te explique de mi experiencia o en la formación o lo que sea, no las vas a entender con los ojos determinados porque no tienes ese nivel de conciencia todavía para poder entenderlo. Por ejemplo, el Abel de hace años no sabía y no entendía el tema de cómo la culpa le iba a ayudar a sanar sus otros temas emocionales. Pero en ese momento estás sumido en el momento presente, estás sumido en la culpa y no ves nada más. Cuando estás en una situación complicada de sufrimiento, no ves absolutamente nada más, te crees que eso es lo único que hay y así te vas a quedar toda tu vida, pero eso no es verdad. O sea, eso no es verdad. Y cuando tú elevas tu nivel de conciencia, cuando tú elevas tu nivel de frecuencia emocional, de energía, de vibración, al final todo es lo mismo, pero explicado de diferentes maneras, que es lo que yo quiero hacer en esta vida, al final ayudar que todo el proceso que yo he hecho, todo lo que yo he aprendido, les sirva a otras personas para darles esa esperanza, para darles ese empuje y decirles que realmente no importa lo que pase en tu vida, sino cómo tú reaccionas a ella. Y eso no simplemente se trata de una frase y ya está, sino simplemente la importancia que con esa frase te puede describir toda la experiencia de vida de una persona. Muchas veces hay personas que sienten determinadas emociones, que no las quieren atender, piensan que pues yo me siento culpable, pues me da igual, yo me siento con ansiedad, pues bueno, me tomo una pastilla, pero mirar hacia adentro, mirar el porqué de todas esas emociones, que quizás tengas que desenterrar cosas de tu pasado, cosas de tu familia, cosas de tu entorno, que no quieres desenterrar porque duele, y obviamente duele, igual que a mí me pasó, obviamente duele, es un momento incómodo, pero todo lo que no aceptas, todo lo que te resistes, en tu vida va a persistir en forma de
de emociones, en tu subconsciente, en creencias limitantes, en no verte con capacidad de superar las cosas, en no verte con autoestima. Todas esas cosas, si tú no las afrontas, no vas a poder progresar en la vida. El camino del desarrollo personal está como visto ahora como muy, no sé, como algo que está de moda. Pero es que el desarrollo personal, esto no va a pasar nunca de moda, porque se ven cambios que realmente son brutales. Y obviamente todas estas cosas que yo estoy compartiendo y que voy a compartir contigo a partir de ahora en este canal de YouTube completamente nuevo, ha sido que también enseñar todo mi proceso y todo lo que voy a aprender yendo a Australia. O sea, yo he decidido que dentro de 1 mes y medio, 2 meses me voy a Australia. Yo vivo en Lérida, cerca de Barcelona, y me voy a Australia, que está literalmente a la otra punta del mundo. Y no es porque tenga necesidad de hacerlo económica ni ninguna cosa de estas, simplemente porque es una búsqueda constante de desarrollo personal, es una búsqueda constante de elevar mi conciencia, de buscar nuevos retos y de desafiarte todavía más, de desafiar esa mente y ese ego que constantemente quiere que te quedes tranquilo en tu casa, en tu zona de confort, que no te pongas incómodo, que no lo pases mal, porque el ego es una herramienta biológica, es la herramienta que hace años y hace millones de años nos mantenía con vida y nos inconscientemente decía, claro, es que si tienes a un tigre delante de tu cueva y sales, pues te va a comer, obviamente. Entonces eso inconscientemente es algo que nosotros hemos recibido de nuestros antepasados, pero tienes que saber para qué realmente usas el ego, si le haces caso o no le haces caso, y la mayoría de la gente, por desgracia, le hace mucho caso. Entonces, cuando tú te das cuenta de esos patrones del ego, por eso yo creo que es súper importante hacer ejercicio, porque te das cuenta de que tú quieres ir al gimnasio, pero hay una vocecita dentro de ti que te dice, no vayas, no hace falta, quédate en casa, descansa, vete a dormir. O sea, todas esas cosas, todo lo que realmente cuesta, el ego no le va a gustar porque es algo que le pone incómodo y él siente como que es una pérdida de su personalidad y su identidad. Y hay muchísimas personas que simplemente se identifican con el ego, que son personas muy egoístas y que básicamente se centran solamente en ellos mismos, y nosotros pensamos que esas personas son realmente seguras de sí mismas. Cuando una persona es egoísta consigo misma, no va a ser feliz nunca. No va a ser feliz porque una cosa es que seas egoísta desde el amor y la otra cosa es que seas egoísta porque si tú ganas yo pierdo, entonces yo soy egoísta. Eso es muy diferente a hacerlo desde el amor. Entonces, cuando tú entiendes cómo funciona el ego, cómo funcionan estas estrategias que tiene nuestra mente para mantenerlos lo más seguros posible, y para ello pues tenemos los videojuegos, tenemos todas las comodidades, lo que hace es que nuestro ego todavía coja más fuerza porque hace que tengas mucha menos capacidad de mostrarte incómodo y de tener una buena rutina, por así decirlo, que realmente te ayude a sentirte bien. Yo durante muchos años en mi vida, cuando pasé este periodo en mi infancia, me refugiaba mucho en los videojuegos e incluso llegué a tener cierta adicción al contenido para adultos porque era una manera de sacar mis emociones negativas de todo aquello que sentía, pero no sabía por qué sentía, y las adicciones sirven para anular ese sentimiento negativo. Pero lo que no sabemos es que la ansiedad que intentas disimular con adicciones, lo que provoca es que esa adicción todavía provoque más ansiedad en un futuro. O sea, al final es un proceso brutal el que he hecho. Todas las cosas que yo puedo contarte, te lo voy a contar, de cómo dejar adicciones, cómo elevar tu frecuencia emocional, cómo encontrar tu propósito, cómo conectar con tu ser interno y tu ser superior, cómo dejar de influenciarte por tu entorno o tus creencias y ser la persona que realmente quieres ser y que has venido a ser a esta vida. O sea, todas esas cosas cualquier persona puede hacerlo. Lo único que necesitas es conocimiento y acción, nada más. Lo único que tienes que hacer es hacerlo cada día, tener una rutina diaria, porque las creencias y el ego va a estar allí siempre. Y como van a estar allí siempre, tú también tienes que estar allí siempre. Es que no hay ninguna... No hay más, ¿vale? No hay más. Y es muy importante que siempre, constantemente, intentes estar formado, que siempre intentes mejorar, aprender, reconocer tus creencias, reconocer tus patrones de pensamiento que sabes que no te hacen bien. Incluso cuando llegues a cierto punto de que tú te sientas súper bien, ¿vale? Y ese trauma pasado que condicionaba tu presente, debido a que tú en el presente decides tomar acción para ser una persona mucho más amorosa, ese trauma se disuelve, tío. Lo interpretas como de una manera completamente diferente. Es brutal, la verdad, es brutal.
Entonces, cuando tú eres capaz de ser la persona que quieres ser, todo tu entorno, toda tu vida va a cambiar. Porque tu vibración va a cambiar. Incluso muchas veces habrá situaciones de caos, situaciones en las que no entiendes qué es lo que está pasando, pero pasa. Tipo, pensaba que este era mi objetivo de vida, pero he elevado mi vibración y mi energía, me siento súper bien y ahora todo esto es como que se ha desmoronado. Es algo normal, porque aquello que hiciste con un nivel de conciencia y un nivel de frecuencia emocional determinado, también tiene asociado un nivel de energía y un nivel de vibración determinado. Cuando tú elevas ese nivel, lo que hace es que lo que has creado con un nivel de conciencia más bajo se deshaga, se disuelva. O sea, muchas veces, cuando tú eleves tu nivel de frecuencia emocional, vas a ver que hay situaciones de caos en tu vida y no vas a entender por qué. En mi caso, cuando yo decidí ponerme a buscar y a ser una persona que se desarrollara personalmente en todos los aspectos para sentirme bien y poder ayudar a las personas a poder hacer este cambio en su autoestima, yo antes tenía un negocio de automatización de YouTube y no me expliques cómo pasó, porque yo tampoco soy consciente a día de hoy de cómo pasó. Simplemente pasó de que la cuenta de AdSense por donde yo cobraba se anuló por completo, me la bloquearon, me la banearon de por vida, y en aquel entonces el Abel de antes hubiera reaccionado de una manera súper mal, negativa, culpándose, victimizándose, buscando la culpa afuera, todo. O sea, la culpa a todos los niveles. Pero ese Abel que se había trabajado a sí mismo, que había elevado su frecuencia emocional y su nivel de energía, lo veía como un proceso que tenía que pasar así. Y te lo digo de verdad, lo sentía de esa manera y lo sigo sintiendo. Cuando tú estás alineado con quien quieres ser y te sientes bien y sabes que eso te hace bien, todo lo que pasa fuera de ti no te afecta tanto, porque tú sabes al final que tú tienes el control de lo que tú sientes y puedes interpretar lo que pasa fuera de ti de una manera completamente diferente. O sea, es que es súper bestia. Yo obviamente en ese sentido, cuando pasó aquello, después de llevar desde el 2012 haciendo vídeos para YouTube, intentando esforzarme al máximo para vivir de ello, y al final lo que pasó es que se derrumbó por completo. Entonces, el hecho de yo marcharme a Australia ya lo tenía pensado de antes y dije, esta es la hora, ahora es cuando tengo que hacerlo. Y quizás muchas personas en un nivel de conciencia bajo puedan pensar que estoy ido de la olla, que no tiene sentido, pero me he dado cuenta y he entendido que la única persona de la cual tienes que estar súper completamente segura de lo que puede lograr y lo que no, eres de ti mismo. Si tú confías en ti y te sientes bien con una rutina diaria, te formas, aprendes, sobre todo comprendes las leyes universales de la vida, la ley del mentalismo, la ley del ritmo, la ley de la vibración, la ley de la polaridad, todas estas leyes que nosotros quizás incluso no sepas ni cuáles son, ¿vale? Y no seas ni consciente de cuáles son, pero eso no quiere decir que no existan y que no actúen en la realidad. Igual que tú confías en la ley de la gravedad, porque yo cojo este reloj y lo tiro contra el suelo y se cae por la ley de la gravedad, hay otras leyes universales que no las vemos, pero que son igualmente reales. Entonces, yo me voy a Australia con una confianza en mí mismo de que me va a servir para llegar a ese estado superior de conciencia, a romper mi zona de confort y mi ego por completo, y a sobre todo vivir una vida que yo quiero vivir, elegir el sitio donde yo quiero vivir y que no venga condicionado por nadie más, y construir yo mi propia vida. Y tú tienes que tener la misma autoestima, tú tienes que tener la misma confianza para conseguir crear esa vida que quieres, no simplemente contentarte con un trabajo que te dé dinero y que te haga estar cómodo. Más allá de que tengas las necesidades básicas cubiertas, tú puedes hacer cualquier cosa que te propongas en tu vida. Absolutamente todo, simplemente tienes que estar constantemente convencido de lo que estás haciendo, sentir que realmente lo vas a conseguir, y para eso es algo muy clave que yo no entendía, pero para sentir que tú lo vas a conseguir tienes que sentirte bien constantemente. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Ser consciente de los patrones que tienes tú mentales, que no son los que te ayudan a progresar, sino que son patrones de la culpa, del victimismo, patrones negativos, de no querer tomar responsabilidad. Todas esas cosas, cuando tú quitas eso por completo y te haces cargo tú y dices, estas emociones y esto que yo estoy pensando son mi responsabilidad, no es la responsabilidad de nadie más, cuando tú coges esa responsabilidad, automáticamente lo que sucede por arte de magia es que te empoderas, porque eres como tu propio padre, que quizás es aquel amor al 100% que necesitas constantemente
para ser una persona con autoestima y que se vea apoyada en todos los sentidos en cualquier situación de la vida. Yo, por ejemplo, sé que en Australia quizás en algunos momentos sean momentos complicados emocionalmente, pero yo soy una persona que quiere pasar por eso, quiero pasar por situaciones que me hagan crecer, y yo sé que eso me va a hacer pasarlo mal, pero yo sé que eso, después de pasarlo mal, todas las situaciones negativas tienen un aprendizaje. Después de los sufrimientos es cuando vienen las lecciones más importantes que tenemos en nuestra vida. Así que si tú te encuentras en alguna situación que veas que es muy complicada, que no sabes por dónde salir, todas esas cosas, simplemente ten esa abertura de mente, esa apertura, y piensa y confía en que dentro de un mes, dentro de 2, 3 meses, todo lo que tú vas a aprender de esa lección de sufrimiento y de tocar fondo, te va a hacer subir muchísimo de nivel, vas a tener una confianza muchísimo más grande en ti, y eso es algo que no se paga con dinero. Y estar bien contigo, estar alineado con tu propósito, servir a los demás, que eso sea lo más importante en tu vida, es lo más importante. O sea, es lo más importante, es lo que todos hemos venido a hacer en esta vida. No hemos venido a sufrir, no hemos venido a simplemente pasarlo mal y ya está. Hemos venido a aprender y a ser una mejor versión de nosotros desde el amor, tanto para nosotros como para otras personas. Porque si tú no te quieres a ti, no vas a poder querer a otras personas. Y eso yo lo he entendido después de 4 relaciones de pareja, en las cuales sí que tuve, luego en las 2 últimas sí que tuve esas ganas, ¿no? De decir, joder, si he tenido 4 relaciones, el problema quizás es mío, ¿no? Cuando tú tienes ese acto de humildad contigo mismo, revientas el ego por completo, porque el ego es el que te dice que tú no tienes la responsabilidad de nada, y en esa época yo recuerdo que realmente fue para mí un choque brutal de creencias, de lo que pensaba que estaba bien y lo que estaba mal, de pensar que yo no tenía responsabilidad de nada. Y fue ahí cuando empecé mi desarrollo personal y he descubierto un mundo que realmente, por lo que veo en mi realidad y en mi entorno y en la sociedad en general, casi nadie es consciente de todas estas cosas, de cómo funciona nuestro subconsciente, de la energía, de la vibración, de las leyes universales, de cómo encontrar tu propósito. O sea, todas estas cosas es mi propósito y es a lo que me voy a dedicar a partir de ahora. Antes creía que haría formaciones para YouTube, con gente que quiera ganar dinero con YouTube. La vida me enseñó y me dio un tortazo de realidad para hacerme ver que eso no era lo que tenía que hacer. Así que simplemente me rindo a la vida, confío en lo que tenga que traer, simplemente yo hago un ejercicio y una rutina diaria de ser mi mejor versión y hacerlo desde el amor, y ya está, y confiaré en la vida a lo que me tenga que traer. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo, vamos a darle muchísimo valor a este canal, así que nada, sígueme por Instagram y nos vemos pronto.